Muchas gracias, Jerelyn. Y bueno, buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a este webinar. Muchísimas gracias por conectarse. Voy a empezar a compartir la pantalla. Ok, me confirman si la ven bien. Bueno, voy. Ahora sí. Listo. Bueno, bienvenidos a este webinar. Hoy, como ya todos conocen, vamos a hablar sobre los retos y soluciones en ciberseguridad aplicados a los dispositivos médicos en el contexto costarricense. La creciente digitalización del sector salud implica riesgos importantes que debemos entender y mitigar. Muchos conocemos y la mayoría vivimos esta transición a poder instalarnos el EDUS, a sacar las citas de forma virtual y todas estas cosas, que son situaciones que abren una puerta para ciberdelitos que nos ponen en riesgo a todos, seamos especialistas en ciberseguridad o no, ya que esto es un tema que todos deberíamos de estar conscientes sobre esto para poder protegernos. Entonces, esta es más o menos la agenda del webinar. Son 4 puntos fundamentales los que vamos a desarrollar el día de hoy. Primeramente vamos a ver todas las bases, conceptos básicos necesarios para el tema, ya que en general nuestros webinars buscamos que sean a nivel básico, que por lo menos una parte se logre abordar las bases para que cualquiera pueda conectarse y poder eh, crecer su conocimiento sobre este campo. Seguido de esto, vamos a ver la digitalización del sector salud. Podremos descubrir cómo ha evolucionado el ecosistema digital específicamente en Costa Rica. Sin embargo, esto se puede aplicar a nivel global, ya que son tendencias que se van duplicando. Asimismo, vamos a ver los riesgos y amenazas, que vamos identificando vulnerabilidades reales y casos concretos. Y finalmente, veremos las estrategias y soluciones. Vamos a explorar herramientas, políticas y buenas prácticas. Las bases. Comenzamos estableciendo esto como ya lo mencioné. Vamos a entender qué es la ingeniería biomédica y qué implica la ciberseguridad y en realidad cómo se conectan estos dos mundos, ya que muchos consideran que son cosas como muy aparte y en realidad una puede ir de cierta forma de mano de la otra, ya que se deben implementar varias cosas que son las que vamos a ir viendo en este webinar. Primero, tenemos introducción a la biomédica. ¿Qué es esto? La biomédica es la intersección entre la biología humana y la tecnología. En casos extremos, como incluso en el sector espacial, se utilizan sensores para monitorear signos vitales y preservar la vida. Y estos entornos enfrentan retos únicos como la microgravedad o necesidad de autonomía médica. Si bien esto no son puntos que vamos a desarrollar en el webinar, es importante comprender que es un campo muy amplio y que se puede unir con otros campos diferentes que también consideramos que tal vez sean muy aparte y en realidad no es así. Entonces, de forma general, en la parte biomédica, al nivel del día a día,
Se ve en dispositivos médicos como bombas de insulina, marcapasos, prótesis biorrobóticas, etcétera, etcétera. Además de eso, se ve en los expedientes digitales que se manejan hoy en día en los hospitales y clínicas para poder guardar el historial de cada paciente. Asimismo, como ciertas plataformas, por ejemplo, el EDUS, que es la plataforma que utiliza la Caja Costarricense del Seguro Social para que las personas puedan sacar citas, puedan recibir sus exámenes, entre otras cosas. Ahora vamos a ver qué es la ciberseguridad y también desmentir los principales mitos en este campo. Principalmente veremos qué es la ciberseguridad, obviamente en el contexto médico. Como ya he mencionado anteriormente, protege la confidencialidad, la integridad y disponibilidad de los datos de salud, garantizando el funcionamiento seguro de dispositivos y sistemas clínicos. ¿Y cuáles son los principales mitos? Se cree que los hackers son solo criminales y en realidad hay hackers éticos que trabajan para fortalecer la seguridad de empresas y gobiernos. Que si les interesa saber un poquito más sobre estos temas, tenemos otras charlas que hemos publicado en nuestro canal de YouTube sobre estos temas y las diversas rutas que hay en ciberseguridad para que cualquiera se pueda integrar en el campo independientemente de su área de especialización o su campo profesional. También se cree que los antivirus lo van a proteger todo y en realidad, aunque sí ayudan, no son suficientes, ya que se requiere una estrategia de múltiples capas. En el ámbito médico, la ciberseguridad busca proteger, como dije, confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Y qué es esto? Que los datos de cada paciente lo pueda ver solo el médico encargado de ese paciente y el paciente en sí. Además de que los datos se mantengan íntegros. ¿Qué significa esto? Y es que no los vayan a manipular y que no vaya a haber cierta manipulación que pueda afectar después la salud del paciente. Por ejemplo, algo que podría pasar, que cambien el tipo de sangre que está registrado para una persona y que esa persona después tenga un accidente, necesite una transfusión de sangre y se le ponga la sangre incorrecta. No es algo que tal vez haya pasado o sea algo muy común, pero son cosas que podrían llegar a pasar. Y son situaciones que cada vez se van dando más y más y más. Todas las estafas de ciberseguridad que se dan, los cibercriminales, es algo que ha ido creciendo exponencialmente. Esto nos va a llevar a la digitalización del sector salud, específicamente en Costa Rica. Costa Rica avanza en la transformación digital del sector salud. Esto trae eficiencia y mejor acceso, pero también, como he mencionado, trae nuevos riesgos en ciberseguridad. La infraestructura médica se va modernizando, pero requiere protección proporcional a su evolución, ya que esto es algo que no se considera tanto o que cuesta un poquito ver. Son cosas que se han ido dando y es importante que seamos conscientes de poder seguirle el paso y que también nosotros, ya sea como desarrolladores de estos sistemas y como usuarios de los sistemas, conozcamos cuáles son los riesgos que hay y cómo podemos protegernos nosotros mismos. Entonces, el crecimiento exponencial, la telemedicina y los registros electrónicos han crecido muy rápido. Ahora hay consultas que se realizan por videollamadas, que eso se empezó a desarrollar principalmente en pandemia para pacientes que podían recibir la atención médica por medio de videollamadas, o nada más sería una consulta, o incluso para las recetas se podía hacer por videollamada.
Iniciativas como el expediente digital único, el EDU, las consultas remotas y los dispositivos conectados son ahora súper comunes. Estos avances son los que nos permiten tener mejores decisiones clínicas, pero también requieren nuevas medidas de protección. Esos son los beneficios clave de esto, ya que mejora la vida de muchas personas, porque incluso para personas que viven en sectores muy rurales y que tal vez necesitan una cita de seguimiento con su doctor y tal vez es un hospital que está muy lejos o que tal vez ellos mismos se encuentren en una situación de salud delicada y se les dificulta poder trasladarse hasta el centro de salud, incluso aunque sea el más cercano, son cosas que han ido mitigando esto y han ido dando una nueva solución para velar por la calidad de vida de las personas. Ahora iremos con los riesgos y amenazas a la seguridad en dispositivos médicos. Los riesgos más comunes incluyen software desactualizado, eso es algo que se da mucho, ya que, bueno, el sector médico también forma parte de una infraestructura crítica. ¿Y qué es una infraestructura crítica? Son infraestructuras que, como lo dice su nombre, son críticas, que en caso lleguen a comprometer, pueden afectar muchísimas vidas, así sean plantas de energía, que si se daña una planta de energía, también los hospitales podrían quedarse sin luz, aunque ellos tienen su propia planta. Normalmente los hospitales tienen como su propia planta por aparte también. Además de esto, se da mucho las contraseñas débiles, ya que se puede lograr accesar a la base de datos directa del hospital y de ahí poder acceder a las bases de datos de los pacientes, que eso es muy comercializado en la dark web. También la falta de cifrado, ya que al estar iniciando, no sé si me quedó pegado. Bueno, todo bien, ok. Que al estar iniciando, esta falta de cifrado se llega a dar, ya que muchas veces los países, como por un plan piloto, buscan la opción más económica de software y esto repercute en falta de cifrado, ya que no se implementan las medidas de los estándares ya establecidos, que esto va conectado con el software desactualizado y que además normalmente hay contraseñas muy débiles y también se puede llegar a dar el acceso físico no autorizado, ya sea como que alguien puede llegar a la computadora de algún doctor o de las enfermeras, como cuando ellas manejan todas las citas o lo que sea, pueden tener acceso a esos dispositivos de alguna forma y también se puede llegar a dar eso por la falta de seguridad dentro del centro hospitalario. Cada uno de estos representa una puerta de entrada para los ciberataques y consecuencias graves para la atención al paciente. Ya vimos las vulnerabilidades comunes. La falta de cifrado en la transmisión y almacenamiento de datos sensibles, eso aumenta el riesgo para las posibles intrusiones. También vemos los ataques globales. Los centros de salud a nivel mundial han sido víctimas de ataques que comprometen la seguridad y la integridad de los datos, además del acceso físico no controlado, que es que permite manipulaciones directas que pueden alterar su funcionamiento o extraer información confidencial. Ahora, ¿y cuál es el impacto de los ataques cibernéticos en este sector? Bueno, los ataques no solamente llegan a comprometer la seguridad de los pacientes, sino que también pueden provocar
pérdidas económicas, multas por incumplimiento normativo y la pérdida de reputación institucional. La salud es, en el sector de la salud, una de las cosas más importantes, uno de los pilares, es la confianza en el centro médico para que pueda no solo salvar la vida de las personas, sino cuidar sus datos. Una brecha de seguridad puede dañar muchos años de trabajo y de creación de una buena reputación del centro médico o de la institución. Entonces, más o menos recapitulando esta parte, la seguridad del paciente puede alterar los datos y el mal funcionamiento de dispositivos, ya que también dependiendo de los tipos de acceso y permisos que tenga la aplicación, por ejemplo, el EDUS, no estoy tan al tanto de cuáles eran, no lo recuerdo puntualmente, pero pongamos una situación. ¿Qué pasa si alguien logra entrar al EDUS, como a la parte administrativa, a ver todos los datos? Pues lo tenemos acá. Y tal vez en el EDUS yo uso mi misma contraseña que para mi correo de Google, por ejemplo. Que eso se da mucho también, que las personas utilicen las mismas contraseñas para diferentes cuentas. Entonces, aquí esta persona que logró conseguir mis datos y sabe mi contraseña puede acceder a mi cuenta. Dependiendo de los permisos de la aplicación, podría convertirse en un tipo de spyware y puede ver mi actividad en el celular, dependiendo obviamente de los permisos y de cómo se haya desarrollado la aplicación y del tipo de intrusión que la persona pueda generar dependiendo de los sistemas de seguridad de la app. O también, volviendo al caso de la contraseña, puede ingresar a mi cuenta de Google si llega a acceder a tener la dirección de correo y podría acceder a mis cuentas. Y aquí lo voy a poner para que también lo consideren. ¿Cuántas veces hemos hecho una compra por internet y guardamos los datos de nuestra tarjeta, que son nuestra tarjeta y el PIN de atrás? Que si bien es cierto, cuando uno hace una compra, no siempre, creo que en realidad no se debería guardar el PIN para poder realizar la compra, que es el número que aparece detrás de la tarjeta, pero podrían acceder a eso, o si tal vez accedí a mi cuenta del banco, podrían volver a acceder. Si guardo todas mis contraseñas en el gestor de contraseñas de Google, también esa persona podría ver todas mis contraseñas de todas mis cuentas y podría acceder a mis cuentas. Entonces es como un efecto dominó, que por una cosa puede llegar a robar muchísimos otros datos de los pacientes. Vamos a seguir con el marco regulatorio de ciberseguridad en el sector de salud costarricense. En Costa Rica, el LOPD, que es la Ley de Protección de Datos Personales, regula el tratamiento de datos personales, además que se encuentran las normativas como la HIPAA, esta de acá, y la ISO 27001, sirven como referencia internacional. ¿Y qué es esto? Son como las bases que todo debería de tener para que sea seguro y cumpla los requisitos básicos de seguridad, ya sea para que una aplicación se pueda publicar, para que un sitio web se pueda publicar de forma correcta y que sea oficial. Y esto es lo que se ve también en muchas empresas, porque por ejemplo yo puedo diseñar un software para un hospital para que puedan manejar las citas de los pacientes. Pero para que se pueda utilizar, supongamos que es un hospital de gobierno y necesita los permisos y trámites y todo, puedo contratar a otra empresa para que me certifique y me haga todas las pruebas de seguridad. ¿Y qué es esto? Ahí es donde entra el pentesting. Si van viendo, ciberseguridad es un campo en el que todo se puede ir interconectando. Entonces, este tipo de instituciones de normativas son las que deben garantizar
la protección de datos de acuerdo con la ley. Eso entra en las responsabilidades. Las instituciones de salud son las responsables de proteger los datos y dispositivos médicos de acuerdo con la legislación vigente de cada país. Vamos con el último punto de este webinar, que serían las estrategias y las soluciones. Para enfrentar retos, ponemos 4 estrategias clave. Acá tenemos 3. Principalmente tenemos la evaluación de riesgos, que es identificar vulnerabilidades y analizar posibles amenazas. Ese es el primer paso para poder proteger los dispositivos médicos. Luego de eso, como ya se mencionó, son las políticas de seguridad, es implementarlas, políticas incluso de gestión de contraseñas y actualizaciones de software para poder mantener la seguridad. ¿En qué entra esto? No sé si les ha pasado que muchas veces van a crear una cuenta en alguna página o con alguna aplicación y les dicen, no, tiene que tener por lo menos 8 caracteres, tiene que incluir mayúsculas, minúsculas, números y que tiene que tener algún carácter especial. Todo esto es para intentar tener un nivel de seguridad para que las contraseñas no se puedan descifrar o sea más complejo hacerlo, ya que son aplicaciones que se apegan mucho más a este tipo de normativas y políticas reguladoras. Siguiendo con esto, también tenemos la segmentación de redes. Dividir la red en segmentos y controlar el acceso ayuda a prevenir la propagación de ataques. Voy a ahondarme un poquito más en este punto, que para qué sirve eso. No sé si ustedes han escuchado como no se conecten a redes abiertas, que no tengan contraseñas, revísenlo bien, de lugares públicos. Sé que a veces no queda de otra porque tal vez no hay señal, no llega el servicio, tal vez ya no tenemos datos, pero el asunto es que si hay alguien ahí que conoce sobre ciberseguridad y tiene malas intenciones, por acceder a la red puede analizar el tráfico de la red. Desde ahí puede ingresar a lo que ustedes estén viendo en sus propios dispositivos. Entonces, ¿qué es lo que muchas veces se da? Incluso en los hospitales. A veces se tiene una red abierta para que las personas se puedan conectar. Y tienen una red que se le pone como red oculta o simplemente se tiene como una contraseña que se puede ingresar solo validándose con un correo que está pegado como a la cuenta de la computadora, ya sea de iOS o de Windows, que tiene un dominio autorizado para poder acceder al internet, y se implementa una VPN segura para que se pueda realizar este acceso. Y asimismo se ponen filtros para evitar que terceros se conecten a la red y puedan acceder a los datos. Ahora, vamos con las soluciones. Las soluciones tecnológicas para la protección de dispositivos médicos. Primeramente, se implementan los sistemas de detección y prevención de intrusiones para verificar y bloquear actividades maliciosas, que esto es un poquito de lo que les expliqué anteriormente con la segmentación de red. Asimismo, se implementan firewalls y seguridad perimetral para proteger la red de accesos no autorizados, que esos son todo en el cuarto de redes, los routers, los puntos de acceso, incluso los firewalls, todo eso se incluye ahí y se debe implementar en la instalación de cualquier red, en cualquier edificio que se vaya a realizar para la seguridad. Además del cifrado de datos y autenticación multifactorial para proteger la confidencialidad de la información. Entonces, recapitulando, haciendo como un resumen de toda esta diapositiva, el IDS y IPS son los que detectan y bloquean intrusiones. Los firewalls son los que filtran el tráfico y controlan el acceso. Y el cifrado y la autenticación multifactorial son los que protegen los datos sensibles.
Estas son soluciones que deben integrarse en una arquitectura de defensa en profundidad. Y seguido de esto, un pilar también sobre esta temática de protección de sistemas médicos es la capacitación y concientización al personal, ya que al menos el 50% de incidentes se deben a errores humanos. Generalmente se da por ataques de phishing. ¿Y cuáles son los ataques de phishing? Son los mensajes de texto que fingen o les dicen aquí están sus puntos o para canjearlos aquí, o mensajes de bancos que vienen de un número que no es un número del banco oficial y tienen un link a un sitio web malicioso que es para robar sus datos. Además de esto, se puede dar también a los correos de ya sea los doctores, las enfermeras, los empleados administrativos con la misma temática, ya sean con un dominio similar o una dirección de correo extraña, que les puede pedir, por ejemplo, que tienen que volver a iniciar sesión, o confirmarlo, que tienen que pasarle su contraseña o fingiendo que son de soporte técnico para ofrecer alguna ayuda o tipo de soporte, y que en realidad es para poder robar sus contraseñas, o que con entrar al sitio web pueden empezar a ver qué es lo que ustedes hacen en la máquina y a base de eso empiezan a robar los datos. Entonces, para poder prevenir todo esto, vemos la capacitación, que es formar al personal en seguridad para prevenir los ataques y proteger la información sensible. A todos los empleados, cuando entran a una empresa, se les debería de dar una capacitación sobre ciberseguridad para que estén al tanto de los riesgos que hay y de las amenazas, y que revisen bien todas las cosas antes de abrir cualquier link o descargar cualquier aplicación que no esté autorizada o entrar a un sitio web que no sea autorizado, ya que se pueden robar datos por ese medio. Bien. Asimismo, vemos la simulación, que lo mencioné antes, realizar simulacros de phishing. ¿Cómo se realiza esto? Generalmente, si por ejemplo el hospital contrata a una empresa para que lleve toda la seguridad de su sistema, se le puede pedir que realicen una simulación, que es enviar un correo de phishing con un sitio web que la misma empresa que va a dar el servicio controla, para ver cuál es el personal que cae en esto y poder reforzarlo con capacitación para evitar después un evento de phishing real. Y dentro de todo esto también va la cultura. Es fomentar una cultura de ciberseguridad en la organización para proteger los datos y dispositivos. En todo esto se engloba en la parte de capacitación por parte de la empresa, simulación como parte de los entrenamientos y de pruebas, y también la cultura en general que se le inculcan a las personas, pueden crear una barrera para poder evitar la mayor cantidad posible de ciberataques en cualquier sector. En el médico o en cualquier empresa se puede desarrollar estas mismas cosas. Ahora, vamos a ver dos casos reales que demuestran la vulnerabilidad de dispositivos médicos ante ataques, no necesariamente a software de algún hospital, sino directamente a equipos médicos que las personas utilizan y que ponen en riesgo sus vidas. Tenemos el caso del 2016 de Medtronic, que se lograron generar comandos maliciosos a bombas de insulina de Medtronic sin autenticación. ¿Y esto qué generaba? Que se alteraran las dosis de insulina que se le podía administrar a los pacientes.
Tuvieron que hacer un retiro masivo sobre esto, hubieron muchísimas pérdidas, y el tipo de ataque que se efectuó fue una inyección de comandos mediante RF sin cifrado, que es la falla en el canal de comunicación. Aquí volvemos a esto. Lo vemos en empresas que fabrican los equipos, que no invierten lo suficiente en infraestructura necesaria, en especial en el cifrado, para poder proteger los datos y el funcionamiento de sus propios equipos en los pacientes. El siguiente caso es el marcapasos de Abbott en el 2017. Un atacante podía modificar la frecuencia de descarga de marcapasos desde una consola remota conectada a la red. Eso fue algo muy grave, fue una vulnerabilidad que habían encontrado y tuvieron que retirar todos los marcapasos de esa marca, de ese mismo modelo, para poder proteger la salud de los pacientes, ya que no se realizaron las pruebas necesarias para poder conocer ese tipo de vulnerabilidad. Ese tipo de ataque fue una escalada de privilegios y explotación de firmware sin parches, que es eso mismo. No realizaron las pruebas de vulnerabilidades de forma correcta y no se verificó de forma correcta para poder evitar esta situación, lo cual es muy grave, ya que de verdad podía afectar la vida de los pacientes y son cosas que no se han considerado. Esos ejemplos subrayan la urgencia de mejorar las defensas en este sector. Entonces, el marcapasos podía ser manipulado remotamente debido a una falla y el atacante podía modificar la frecuencia del dispositivo. Esto, si no me equivoco, había pasado. Fueron unas pruebas que realizaron después. Me parece que no hubo ninguna persona con afectaciones de salud porque les llegara a pasar algo así. Sin embargo, fue una vulnerabilidad que se encontró y no había forma de actualizar el software, que eso es otro. ¿Cómo vamos a ponerle una actualización a un marcapasos, algo que la persona tiene en su cuerpo? Que no es como que uno le pueda dar al celular para poder actualizarlo y listo, sino que es algo que se tiene que realizar nuevamente, se tiene que actualizar con todo lo necesario, con los parches necesarios para que no vuelva a pasar algo así. Y finalmente les tengo una sorpresa, un anuncio especial. Hackers está realizando una colaboración con Exec. Si nos siguen probablemente en nuestras redes sociales han visto, hemos reposteado esta publicación. Pues se va a dar este siguiente webinar de ciberseguridad en dispositivos médicos, retos y soluciones a un nivel más técnico y más detallado. Este webinar era con disposición de sentar las bases para después, en este siguiente webinar, poder desarrollar mejor el tema a nivel técnico. Y eso sería todo lo que tenemos para hoy, para ustedes. Quisiera saber si tienen alguna consulta o si hay algún tema que incluso quieran sugerir, algún punto que les gustaría que se desarrolle más para este siguiente webinar que se va a estar desarrollando. Sí, Salomón. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿bien está? Bien, gracias. Mira, era para ver, cuando, hacer una consulta muy sencilla, cuando estamos viendo cómo está la seguridad en cuanto a lo que es la empresa médica en este caso, dentro de eso tiene que ir estipulado claramente varias de las pautas, o si no varias, se debe realizar un SG6, si no estoy mal, para evitar ese tipo de complicaciones, ¿cierto? ¿Qué tipo de RTPO se puede utilizar en estos casos para poder evitar, digamos, saber cuánto tiempo o pueden estar perdiendo o cuánto, o un RTPO y es para saber cuánto tiempo o cuánto
cuántos datos pueden dejar al aire que obtengan esas personas, los atacantes, para poder resolver el problema. Entonces, no sé cómo miden los parámetros en un sistema médico para poder hacer ese tipo de implementaciones, ¿verdad? Eso es algo que me interesa bastante saber. Claro. Bueno, eso generalmente se establece dependiendo de los requerimientos de cada cliente. Por ejemplo, pueden decir, no, para mí, aunque en el marco, tal vez en las normativas es algo que no tengo como muy fresco, pero en las normativas sé que sí existe un estándar sobre los niveles de respuesta y todo eso para el tipo de desarrollo de infraestructura en general, pero va a depender de cada hospital. Si, por ejemplo, X cantidad de respuestas o de datos o cierto comportamiento ya es algo que a mí me llame la atención, y las acciones, lo mejor sería que tomen ciertas acciones. Entonces es algo más que puede definir el cliente médico, que basado en un estándar que ya existe, que algo como que sea como para la industria médica, todo tiene que ser así. Entonces, cuando yo voy a hacer una estandarización de procesos, en este caso en la industria médica, no es necesario que yo, porque digamos, existen ya casos y uno se puede encontrar en internet y poder ver cómo los puedo aplicar a, por ejemplo, clínicas privadas o X, ¿verdad? Ejemplificando nada más esto. Pero también a lo que voy yo es que cuando yo necesito hacer esta implementación para algo en específico, es necesario que yo tome como inicio alguna de estas otras aplicaciones que se han realizado, o es mejor hacer todo desde cero para esta empresa en específico. No sé si me explico. Sí, sí. Bueno, como dije, depende mucho del cliente, porque pueden llegar con solicitudes muy, muy, muy específicas, o para un caso general, como para dar una propuesta más bien a un centro médico, a una clínica sobre esto. Se pueden tomar en cuenta, sí, los casos anteriores, se pueden investigar cuáles fueron las medidas que tomaron, y muchas veces tienen el reporte. Hay en otros casos que en realidad no dan un reporte y no dan mucha información sobre el incidente, pero sí se puede realizar cierto tipo de investigación y se puede ir estableciendo, y se podría hasta encontrar un patrón en los incidentes para poder desarrollar una arquitectura para poder mitigarlos y poder dar esa propuesta y generar todo eso. Ok, esa era mi consulta. Ok, listo. Roger, sí. Hola Luciana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, bien, ¿usted? Muy bien, gracias. Me gustó mucho la presentación y tengo una pregunta en la filmina en donde pones el 50% de cultura, el otro es 20 y el otro es 30, lo que es capacitación. Sin embargo, veo que la cultura tiene un peso muy importante. ¿Qué métodos tienen ustedes o qué recomiendan a la parte médica? Porque en los hospitales hay médicos, enfermeros, auxiliares que tienen acceso a diferentes dispositivos. ¿Cómo enfocan desde el punto de ciberseguridad esta cultura? Esa cultura puede empezar a inculcarse desde la parte de la capacitación. Yo voy a volver. A ver. Vamos a buscarla. Estaba acá. Listo. Desde la parte de la capacitación, ya que aunque tiene un porcentaje un poquito más bajo, bastante más bajo, se le puede dar la capacitación a las personas, pero también dentro de la cultura entra los valores de la persona, la ética que tenga, de cuál es su compromiso en realmente entender los riesgos y empezar a implementarlo no solo a nivel del trabajo, sino también en su día a día, viendo todas las estafas cibernéticas que hay. Son cosas que se pueden ir desarrollando, pero como dije, principalmente el 50% entra en la cultura de las personas, principalmente para prevenir el phishing, ya que les da como esa malicia
que van inculcándose por la capacitación para poder mitigar esa parte. Me imagino que habrían planes para los diferentes tipos de personal que hay en un hospital, ¿verdad? Porque no es lo mismo para un médico que para un enfermero, me imagino. Sí, se deberían implementar para cada departamento distinto, para cada posición distinta, su propia capacitación según las cosas a las que tienen acceso y como una iniciación a la empresa o al hospital, al centro médico, cuando empiezan a trabajar ahí, según sus funciones y según los accesos que tienen. Gracias. ¿Y con los proveedores? ¿Hay algún plan para los proveedores? Porque obviamente un hospital necesita muchos proveedores, ¿verdad? Entonces me imagino que entrarían ellos dentro del plan también. En general, ya eso es algo que no entre tanto en control para el hospital. Sin embargo, es algo que se puede considerar para cada empresa por su propia cuenta. Por ejemplo, para Abbott, que hasta Abbott cometió un error, no revisó las vulnerabilidades en sus equipos. Y los hospitales sí pueden llegar a tener políticas de seguridad en los dispositivos que aceptan de sus proveedores. Ok, gracias. Con mucho gusto. Vamos a ver, Salomón. Gracias, disculpa que moleste tanto. No se preocupe. Mira, aportando un poco a lo que estaba comentando Roger, y en cuanto a la parte del phishing, algo interesante, que es una acotación bastante importante, es que actualmente Palo Alto está sacando no sé si lo has visto, en estos momentos Palo Alto está implementando un sistema muy parecido al CIEM, pero es meramente específico para evitar phishing. El sistema se llama Cortex, es un sistema basado en inteligencia artificial, el cual lo que hace es, si mal no recuerdo, comparaciones en cuanto a elecciones y todo eso para poder sacar de circulación, digamos, cada uno de los correos electrónicos maliciosos que llevan este tipo de ataques y los saquen de una vez afuera, o sea, los borren. Y una vez se hace el reporte y se manda a la blacklist. Entonces, también haciendo un poquito más de aportación, en cuanto a la parte que estaba comentando Roger, cuando uno hace las divisiones, los usuarios, uno les da ciertos requerimientos a cada uno de ellos, ¿verdad? Y dentro de lo que se hace para implementar una red en un hospital, incluyo yo porque no manejo bien las redes hospitalarias, creo que es básicamente que lo mismo que las de las redes, usted da los derechos de administrador y de usuario diferentes y anula dentro de los sistemas qué cosas pueden y qué no pueden hacer los usuarios. Por eso es que en muchos hospitales no se permite utilizar, bueno, en la Caja Costarricense del Seguro Social no se permite utilizar el Internet o Wi-Fi dentro de la institución para evitar este tipo de inconvenientes. En cuanto a lo que son parte de proveedores, los proveedores son quienes se tienen que hacer cargo de todo el sistema de seguridad de ellos. Si, por ejemplo, usted llega y compra un sistema X, no se le compra un sistema Windows y Windows por culpa de ese sistema crea una vulnerabilidad que ellos no sabían y eso vulnera sus datos, quien es completamente responsable de sus datos y toda la vulneración y quien se debe hacer responsable de todo eso es el proveedor quien le dio a usted el sistema el cual no revisó que no tenía ningún tipo de vulneración, ¿verdad? Entonces eso es importante. Y creo que es como mi aportación. Eso también puede Muchísimas variar. Gracias. Puede variar según las políticas internas que tenga cada una de las empresas, porque podemos decir, por ejemplo, estabas hablando de Cortex de Palo Alto. Bueno, ese XIM simplemente funciona como un dispositivo de centralización de los diferentes data sources que tiene la compañía. Entonces podemos decir que es una compañía grande, una compañía pequeña, la cual puede utilizar diferentes tipos de playbooks para hacer la automatización y la implementación de respuestas o acciones basado en algún tipo de framework. Por ejemplo, el ISO 27001, o puede utilizar el de CrowdStrike, que es el 1060 y demás. Pero al final del día, lo más importante es entender cuál va a ser la infraestructura, generar las capas correspondientes y sobre eso hacer que cada una de las personas, que al final del día son los eslabones más débiles,
puedan llegar a tener conciencia del poder y la capacidad que tiene de vulnerar una empresa. En el tema médico varía mucho y digamos, cada persona puede llegar a ser un posible objetivo de un atacante, pero igual, lo que vemos en Costa Rica a veces simplemente es la gran cantidad de vulnerabilidades que pueden existir de dispositivos que son obsoletos, pero lamentablemente no se toman la molestia de identificarlo, a pesar de que existen muchos servicios de Vulnerability Management, los cuales ya les pueden identificar cuáles pueden ser los diferentes CVEs que están afectados, pero nadie es dueño de lo que realmente tiene. Con el tema de los proveedores, pues sí, el proveedor de servicios, ya sea de la nube a través de Microsoft, por ejemplo Azure, pueden existir vulnerabilidades y para eso se pueden contratar servicios los cuales pueden hacer algún tipo de escaneo de vulnerabilidades y sobre eso identificar y darle esa información al proveedor y que ellos tomen las acciones correspondientes. Igual es muy complicado ya que todo esto al final del día es dinero. Cualquiera de esos servicios adicionales que uno requiera en una empresa va a tener un presupuesto, va a tener una mesa directiva que va a dar la aprobación correspondiente para que se pueda llegar a hacer todo eso. Así que la gran mayoría de las veces, este tipo de webinars, este tipo de sesiones, lo que buscan es concientizar a las personas de que la seguridad informática, o lo que conocemos como cybersecurity, es extremadamente importante y nosotros tenemos el deber de poder identificar o al menos tener la noción de cuando algo realmente malo pasa o puede llegar a suceder. Entonces ahí nada más como para aportar. Listo, muchísimas gracias a todos por todas las aportaciones que han dado, son súper valiosas. Me encantaría que después se puedan unir al webinar con Exec para poder discutir un poquito más sobre este tema. Gracias a todos por acompañarnos esta noche, esperamos que hayan aprendido bastante y nos acompañen en las siguientes actividades. Buenas noches.